Estudio técnico. 3.1 Determinación del tamaño de una planta industrial de procesos. 3.2 Análisis de la macro y microlocalización de una planta, método cualitativo por puntos, método de Brown y Gibson. 3.3 Selección del método de trabajo de la tecnología. Sistemas continuos, semicontinuos, discontinuos, tiempos de operación. 3.4 Descripción del proceso productivo. El tamaño de un proyecto se determina por la capacidad instalada de producción que éste tiene, en un periodo operacional específico, que se define por el horizonte del proyecto, y se expresa en unidades de volumen, masa o número de unidades de producción por unidad de tiempo. La importancia de definir el tamaño de la planta se manifiesta en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos, así como en la rentabilidad que podría generar su implementación. La determinación del tamaño de una nueva unidad de producción es una tarea que presenta muchos retos debido a la correlación que existe entre el tamaño, la demanda potencial insatisfecha, la disponibilidad de materia prima, disponibilidad de mano de obra calificada, la disponibilidad de equipos y el financiamiento. El tamaño de la unidad productiva establece, 1. La velocidad de respuesta de la empresa a una necesidad de mercado, 2. Su estructura de costos, 3. La composición de su personal y, 4. El control estratégico de los inventarios. La capacidad normal de la planta corresponde a un porcentaje de la demanda potencial insatisfecha, que se pretende cubrir en el último año del horizonte del proyecto. En otras palabras, es el mayor volumen de producción proyectado. Capacidad de diseño. Es la que se estima para dimensionar los equipos. Se puede calcular con un 20% de sobrediseño de la capacidad normal. Capacidad efectiva, capacidad del sistema. Es una reducción de la capacidad de diseño, puesto que prevé situaciones como mantenimiento de máquinas, falta de capacitación y otros obstáculos temporales que afectan la capacidad. Capacidad real, utilización. Reducción de la capacidad efectiva, puesto que aunque teniendo en cuenta situaciones diversas, ninguna máquina o persona puede trabajar continuamente sin presentar errores y además los productos suelen presentar una inferencia entre sí. Esta sí nos sirve a nosotros. ¿Para qué? Para dimensionar los equipos, tanques, tuberías, bodegas e instalaciones en general. Estas dos, la capacidad efectiva y la capacidad real, para efectos de este estudio son solo de referencia para el banco, quien es el lector principal de este documento técnico. También se usan en la planificación estratégica que se incluye en los planes de negocios. Las siguientes expresiones de capacidad constituyen una forma de medir la eficiencia, una razón entre la salida y la entrada, la diferencia la constituye la forma en que éstas son medidas. El rendimiento indica la cantidad de productos buenos obtenidos de un proceso de producción, en comparación con la cantidad de materiales que entraron. Este concepto incluye las pérdidas naturales, los desperdicios, los cuales son evitables porque son causados por derrames, pérdidas en muestras, residuos dejados durante el proceso en tuberías o tanques, y por último las mermas que sí son inevitables, por ejemplo cuando se corta una masa extendida para hacer galletas. Existen 5 factores que contribuyen a determinar o condicionar el tamaño de una planta. La demanda insatisfecha. La demanda es uno de los factores más importantes, considerando que ésta tiene que ser claramente superior al tamaño de un proyecto. Los suministros e insumos. Para cualquier empresa o proyecto es muy importante ser abastecido en cantidad y calidad de materias primas, materiales secundarios, suministros, insumos, etc., porque desde ahí parte la calidad que tendrá el producto final. La tecnología y equipos. La selección del equipo se relaciona directamente con los límites de producción que puede tener un proyecto. En este caso la tecnología estará íntimamente ligada con la maquinaria y equipos que se utilizarán para la elaboración del producto. El financiamiento. Los recursos con que cuenta la empresa para llevar a cabo el proyecto pueden ser internos, es decir, los valores propios invertidos por los socios o pueden ser externos, que son aquellos que vienen de otras fuentes que no son de la empresa. La organización.
Para una empresa es importante la organización que tenga. En el caso de un proyecto debe comenzar siendo eficaz. Es necesario contar con el personal calificado en todas las áreas de las que conste o vaya a constar el proyecto. Para la determinación del volumen de producción de la planta se eligió el 15% de la demanda potencial insatisfecha local. La siguiente tabla muestra los volúmenes de producción para los siguientes 5 años. Tabla 12. Proyección del volumen de producción a lo largo de 5 años. El método cualitativo por punto consiste en asignar factores que los mismos investigadores pueden considerar relevantes dentro del proceso de toma de decisión para determinar la localización óptima de la instalación industrial. La ventaja de este método es que es sencillo y rápido, pero su principal desventaja es que tanto las ponderaciones asignadas como la calificación que se les otorga a cada factor relevante depende exclusivamente de las perspectivas de cada uno de los investigadores y por tanto no son reproducibles. Entre los factores posibles que se pueden considerar para realizar la evaluación se encuentran los siguientes factores geográficos, factores institucionales o estatales, factores sociales y factores económicos. Existen factores importantes para efectuar un análisis comparativo de situaciones para aquellos proyectos que ofrecen una posibilidad real de ser localizados en varios lugares con ventajas atractivas. De modo que cualquier análisis, por sus características, tendrá dos clases de factores, uno que incluye elementos de juicio cuantificables y lo otro que considera aspectos cualitativos, cuya cuantificación en todo caso deberá ser hecha sobre bases apreciativas. En el procedimiento tenemos que se debe hacer una lista de factores relevantes. Asignar un peso a cada factor, indicando su importancia relativa exclusivamente según el criterio de los investigadores. Calificar cada factor para cada sitio potencial de acuerdo a una escala común, por ejemplo, de 0 a 100. Multiplicar cada calificación por su correspondiente peso. Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima puntuación. Dice la rúbrica: la localización de la planta analiza exhaustivamente de manera textual los resultados de las comparaciones entre las diferentes alternativas de terreno y sus respectivos factores. O sea que cada nota, cada ponderación está analizada exhaustivamente de manera textual. Ahí es que se gana la nota.
En la sección localización de la planta no incluye factores cuyos resultados son iguales para todas las alternativas. Eso significa que si tienen un factor que arroja la misma nota para las 3 alternativas de localización, automáticamente se debe de eliminar del análisis porque no tiene ninguna relevancia. Ok, aquí tenemos el ejemplo siempre de la planta de jengibre en polvo. No hay que confundirse también con el otro ejemplo de la planta de orégano de polvo. Y esta es el acápite de microlocalización de la planta. Como pueden ver, lo primero que pueden notar es que en su proyecto de la clase solamente van a hacer uso del método cualitativo por punto. No vamos a hacer uso del método de Brown y Gibson, puesto que no tenemos datos de plantas similares que estén funcionando y que nos puedan dar información cuantitativa acerca de los costos que son insumos dentro de la metodología de Brown y Gibson. Esto se hará en el proyecto de curso a pesar de que el método cualitativo por puntos es un tanto subjetivo, ya que requiere la ponderación de los factores de localización y la calificación de esto en función de la alternativa de localización por parte de ustedes que son los investigadores y que son humanos, y que tienen subjetividad. Tal vez a la hora de calificar esta subjetividad vamos a decir que tiende hacia la objetividad, en el sentido de que, bueno, ustedes son estudiantes de ingeniería y también eso hace que el error se reduzca a la hora de que son varias personas dentro del equipo de trabajo que van a discutir y van a consensuar acerca de la calificación de estos factores. Eso es lo que quería resaltar. En este ejemplo, son 2 alternativas las dos, ¿verdad? En la carretera panamericana, carretera norte, una más cerca del empalme de San Benito, creo, y otro más cerca de la ciudad de Tipitapa. Vamos a ver. Aquí tenemos la tabla donde están, ¿verdad? Algunas características de ambos terrenos. Pueden ver que uno es más grande que el otro, por lo tanto, es más caro. En cambio, el otro tiene mejores accesos a carreteras y a caminos secundarios. Y también hay una diferencia en cuanto a los servicios disponibles que va a jugar un papel importante a la hora de calificar los factores de las 2 alternativas. Se tienen 3 factores de localización, no quiere decir que estos sean todos los factores de localización posibles, pero si los factores de localización a la hora de calificarlos tienen una nota muy parecida o igual, no tiene sentido incluirlos dentro de la metodología de localización de la planta. Y por eso es que en este caso solamente tenemos 3, que son concentración de mercado, disponibilidad de agua y costo del terreno. ¿Qué cosa es coeficiente de ponderación? Ustedes pueden ver ahí que el primero vale 10, el otro vale 9 y el otro vale 8. ¿Quiere decir eso? Bueno, quiere decir que es mucho más importante la concentración o la cercanía del mercado a que le van a vender su producto a la hora de tomar la decisión de dónde localizar la planta. Y el costo del terreno es un factor menos importante, por eso tiene un coeficiente de ponderación 8 a la hora de seleccionar ambos terrenos. En este caso se ocupó una escala de 0 a 10 para cuantificar la ponderación o la relevancia. Pueden usar una de 0 a 100, de 0 a 5, una de 5 a 10, eso ya pues es relativo y al final da lo mismo. Lo más importante es cuantificar la relación entre la ponderación o la relevancia de cada factor con respecto al otro. Y tenemos la escala de puntaje o de calificación, en este caso es de 0 a 100 y tenemos que 50 es malo, 75 es regular y 100 es excelente. ¿Por qué necesitamos estar claros de esto? Porque nosotros vamos a calificar cada alternativa de localización, cada factor de localización, tomando en cuenta su ponderación. Y para entonces la alternativa 1, que es la que está cerca de Tipitapa, aquí tenemos las respectivas explicaciones. ¿Por qué estamos incluyendo esta filmina? Porque es importantísimo para efectos de la nota y de la presentación del trabajo, explicar cada una de las calificaciones de manera textual. Como pueden ver, aquí se explica por qué para el factor A, que es cercanía o concentración de mercado, se puso una nota X para la localización de Tipitapa, se puso otra nota X. Para el factor B, que es disponibilidad de agua y se puso otra nota y se explica. Esto es lo más importante,
se está explicando de manera textual para el factor C, que es el costo del terreno. Esto vale nota, esto es parte de la rúbrica, es muy importante y por eso, haciendo énfasis, esto no se les puede olvidar, no van a dejar caer los números sin explicar por qué. De la misma manera, para el terreno que está cerca de San Benito, ahí se explica por qué se le puso 75 de nota al factor A, 65 de notas al factor B y 100 al factor C. Para la alternativa del terreno en San Benito, cerca del empalme de San Benito, la función que tiene pues esta presentación. Y ahora sí, después de haber explicado, presentamos la tabla, en este caso la tabla 17, coeficiente de ponderación. Pueden ver ahí, ¿verdad? Los coeficientes, los factores de ubicación ABC, la calificación no ponderada para la alternativa de Tipitapa, que es el 1 romano, y la alternativa 2 romano, que es la de San Benito. Y el puntaje ponderado no es más que la multiplicación de la nota por el coeficiente de ponderación. Y la alternativa con mayor ponderado es la seleccionada, en este caso es la que está cerca de la carretera panamericana, en el kilómetro 23. Se incluye también un mapa, ahora es bien fácil en Google Drive, y de hecho, pues la información de estos terrenos tiene que estar soportada por las evidencias correspondientes, ¿verdad? Tanto de precio como de ubicación del terreno. Y aquí tenemos una vista más cerca del terreno, área 7.486 metros cuadrados y está junto a la carretera kilómetro 23, carretera panamericana norte, Tipitapa. Si se fijan, está cerca del lago, con acceso de la carretera y disponibilidad de agua, es un terreno muy grande. Método de Brown y Gibson, técnica cual y cuantitativa, trata de una evaluación ponderada, combina factores cuantificables con factores subjetivos que se valoran en términos relativos. La etapa inicial del estudio debe realizarse seleccionando solo las localizaciones que cumplan requisitos mínimos. Etapas: 1. Asignar un índice de ponderación relativa de cada factor locacional. La suma de los índices debe ser 1. 2. Calcular un valor relativo a cada factor objetivo de cada localización viable utilizando un método cuantitativo. La suma de los índices debe ser 1. 3. Estimar un valor relativo a cada factor subjetivo de cada localización viable. La suma de los índices debe ser 1. 4. Combinar los factores objetivos y subjetivos, asignándoles una ponderación relativa, para obtener una medida de preferencia de localización MPL. 5. Seleccionar la localización que tenga máxima MPL. Este método transforma factores objetivos en alternativas con una calificación entre 0 y 1 para que todas den un total de 1. Los factores subjetivos son convertidos en valores numéricos según su importancia sumando todos 1. Se debe especificar la importancia relativa de los factores o condiciones que requiere conjuntar la alternativa de localización, mediante un porcentaje al que se le denomina peso relativo o factor de ponderación. Ejemplo: dada la siguiente información acerca de 3 localizaciones que cumplen con todos los requisitos exigidos. Los costos anuales en millones de dólares son obtenidos de plantas industriales del mismo ramo y haciendo estimaciones acordes al contexto de 3 terrenos A, B y C se cuenta con información de los costos de mano de obra, costos de materia prima, costos de transporte y otros costos. Se calcula el recíproco de la sumatoria de costos de cada terreno y estos 3 valores se suman a la vez obteniéndose un valor de 0.09589. Luego se calcula la contribución del recíproco de cada terreno entre el total y a estos 3 valores se les llama factores objetivos F o sub A, B o C. Luego el cálculo del valor relativo de los Fs sub I, el carácter subjetivo de los factores de orden cualitativo hace necesario asignar una medida de comparación que valore los distintos factores en orden relativo. Para este ejemplo los factores subjetivos relevantes son el clima, la vivienda y la educación. Se determina una calificación double Y para cada valor subjetivo mediante comparación pareada de 2 factores. Se asigna un valor de 1 al factor de mayor relevancia y 0 al de menor relevancia.
Se da a cada localización una ordenación jerárquica en función de cada factor subjetivo R sub I J, a través del mismo análisis que permitió la elaboración del índice W sub J. Bueno, tenemos primeramente el factor subjetivo clima, entonces la primera comparación pareada está enfocada en el clima en la localización A y en el clima en la localización B. Como pueden verse, ambos valores son 1 y 1, esto significa que el clima es igual de importante en el terreno A que en el terreno B. En contraste, cuando comparamos el factor subjetivo clima entre el terreno A y el terreno C, tenemos la diferencia de 1 para el terreno A y 0 para el terreno C. Esto significa que el factor subjetivo clima es más importante en el terreno A que en el terreno C. Ya de último tenemos la tercera comparación pareada en la que vemos que para el terreno B, tenemos un valor de 1 y para el terreno C, tenemos un valor de 0. Esto significa que el clima es más importante en el terreno B que en el terreno C. A continuación, sumamos en horizontal. Como pueden ver, para el terreno A se suma 1 y 1 igual a 2. Para el terreno B también, tenemos 1 más 1 igual a 2 y para el terreno C tenemos 0 más 0 igual a 0. Procedemos a sumar en vertical la suma de preferencias, y tenemos 2 más 2 más 0 igual a 4. Luego se calcula la R1 que es igual a 2 entre 4 igual a 0.5. Luego 2 entre 4 también es igual a 0.5 y 0 entre 4 es igual a 0. Por último, chequeamos que los valores de R y 1 sumen 1. Se hace lo mismo para los otros dos factores subjetivos vivienda y educación. En el siguiente cuadro se resumen los resultados de los factores subjetivos de evaluación a manera de una matriz. Se combina la calificación del factor WJ con su ordenación jerárquica R y J para determinar el factor subjetivo Fs y de la siguiente forma, una vez calculados los factores objetivos y subjetivos de localización, se procede a calcular la medida de preferencia de localización mediante la aplicación de la siguiente fórmula. Se hace necesario asignar una ponderación K a uno de los factores y 1, K al otro. Si se considera que los factores objetivos son 3 veces más importantes que los subjetivos, se tiene que K igual a 0.75. Sustituyendo